Ya, ahora sí, comenzamos. Recuerden que estamos en Lengua y Literatura, cuarto medio A, 2021, clase número 16, 29, jueves de 29 de julio. Clase que va a ser, entre comillas, el preámbulo de lo que vamos a ver mañana. Eh, Sin embargo, la clase de hoy día también es súper relevante para propósitos, digamos, de ir poniendo en la mesa de discusión lo que es cierto, la lectura de esta novela, la novela Seda de Alessandro Barico, una novela exquisita, ¿cierto? En el sentido, digamos, que es muy agradable a la lectura, es muy entretenida, ¿cierto? Te entretiene mucho, digamos, el hecho de estar leyendo sus páginas. Creo que es la tercera vez que la leo en esta oportunidad, pero es la primera vez que hago una prueba de este libro, así que va a ser entretenido también ver qué sale de ahí, de sus respuestas, pues. Recuerden que estamos aplicando estrategias de comprensión lectora. Estamos en un ámbito, ¿cierto?, de elaborar interpretaciones literarias. Ese es el propósito de esta clase. En particular, ¿cierto?, considerando la perspectiva que asume el personaje principal de esta novela, que es este vendedor de seda, ¿cierto? Hervé o Hervé Jonco, ¿cierto?, que es el personaje principal y que encabeza básicamente casi todos los capítulos de esta cortita y hermosa novela. Ok, los objetivos que se van a activar aquí son dos. El primero, que es proponer distintas interpretaciones de una obra literaria, específicamente esta que estamos revisando, que es de donde va a salir la prueba del libro, y dialogar, porque de alguna manera... Aquí está el lenguaje. Fabi, micrófono. Dialogar argumentativamente, porque como les decía, de esta presentación y la de mañana en clase, ¿cierto? Presenciales, va a salir un par de preguntas de desarrollo que se supone que ustedes van a tener que responder primero como tarea en Classroom y luego, ¿cierto? Esas mismas preguntas deberían salir como réplica en la prueba. ¿Ya? Entonces vamos a practicar, vamos a hacer la formativa en Classroom, a lo mejor hago un breve, ¿cómo se dice esto? Un quiz, breve cuestionario, ¿cierto?, sobre la obra para que ustedes vayan familiarizándose, ¿cierto?, con lo que va a ser la prueba definitiva del día jueves y viernes de la próxima semana, ¿ya? Estaríamos, ¿cierto?, en pie para poder ayudarles si que estamos ahí en el colegio. La prueba va a ser por web class, sí, pues, no de manera presencial, por si acaso. La clase anterior, antes de salir de vacaciones, ¿cierto?, estábamos hablando de un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Emma Suns. Es una historia, un crimen, ¿cierto?, pasional. A propósito, estamos como bien metidos en las pasiones, ¿cierto? Esta novela Seda también es una novela que involucra mucho el tema de la pasión. Obviamente en un ámbito totalmente diferente, pues, de Emma Suns vinculado, ¿cierto?, a un crimen específicamente que se cometió y del que fue acusado el padre de Emma Suns, y en torno a eso, ¿cierto?, ella urde una venganza, que es bastante elaborada, digamos, pero que le va a librar a ella por lo menos del castigo criminal que significa, ¿cierto?, lo que ella hizo, castigo penal, digamos, perdón. Sin embargo, ella se va a sentir más que vengadora, ¿cierto?, una justiciera. Entonces, bajo la idea, ¿cierto?, de que ha honrado a su padre, se libra del castigo, podríamos decir, eh, divino, no sé, como el castigo de ser una asesina. Bueno, recuerden que hay un pecado, ¿cierto?, que es el de matar. Así que ella se libra de eso, y como estamos hablando de una historia que está, que mezcla también aspectos religiosos, todo. Lo importante de este ejercicio de comprensión lectora es que hay unos indicadores, aquí digo, preparando la lectura, ¿cierto? Hay unos indicadores que nosotros tenemos que seguir rigurosamente si queremos hablar de lectura modelo. O sea, cuando nosotros nos enfrentemos, por ejemplo, a la PDT o la PTU, bueno, ya no sé ni cómo se llama la prueba finalmente, ahí ustedes van a tener una serie de textos literarios y no literarios,
textos, incluso algunas infografías y todo. Por eso es que es súper importante que vayan haciendo las tareas que nosotros les vamos proponiendo, porque de alguna manera ahí se va materializando con ese tipo de tareas, ¿cierto? Se va materializando el ejercicio de lectura. Y aquí, en lo concreto, este ejercicio de lectura en particular, ¿cierto? Involucra lectura modelo, involucra identificar tema, idea principal, recursos literarios, si existen, ¿cierto? Es porque de alguna manera nosotros tenemos que notarlos, están ahí presentes en la obra, ¿cierto? Todas las novelas tienen, todos los cuentos, todas las obras literarias tienen, por lo menos desde el punto de vista narrativo, ¿cierto? Un narrador, personajes, tiempo, espacio, todo eso se nos presenta, ¿cierto? Para que nosotros podamos analizarlos, tanto como también apreciarlos, ¿no? Y darles un sentido. Las palabras claves que puedan tener, ¿cierto? Estos textos en particular también hay que reconocerlas. Sus recursos estéticos, las imágenes, los símbolos. Aquí esta novela tiene una cantidad de simbolismo que es encantadora, digamos. Identificar ideas principales, a propósito de eso, perdón, identificar los principales acontecimientos, entendiendo, ¿cierto?, que hay una línea argumentativa ahí dentro de la historia que nosotros leemos. Relacionar el título, ¿cierto?, con el texto, básicamente, la obra se llama Seda, ¿cierto? Ahí hay una clave con respecto a la lectura que tenemos que hacer a propósito y los efectos estéticos que puedan producirles a ustedes. Y ahí las preguntas que vamos a ver mañana, ¿cierto?, en clase, que van a ser las mismas que van a encontrar ustedes en la prueba. Ah, perdón, algo me falta con respecto a esto. La idea era haber hecho una actividad con Emma Suns, una actividad desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que estábamos trabajando en Classroom, ¿cierto? Pero como era una antesala, ¿cierto? Lo más probable es que veamos una actividad con otro texto, un poquito más adelante, luego de que revisemos un par de ejercicios más, para que ustedes puedan ir fomentando un poco, ¿cierto? Y también, ¿cómo se puede apreciar? Fomentando más tanto como fortaleciendo, esa era la palabra, fortaleciendo la práctica, ¿cierto?, de esta lectura modelo, ¿ya? Que es el ejercicio que básicamente nosotros vamos a encontrarnos en la famosa PDT o PTU, ¿ya? La prueba de transición. Bueno, de Alessandro Barico vamos a ver esta obra que se llama Seda, una belleza, tal cual sale, ¿cierto?, mencionado aquí. Esto es, este es el power indicador de que tengo que hacer una pequeña pausa para poder hacer la... Es más fácil pasar lista hacia, ¿se dan cuenta? Ok, este es el video que les quería mostrar, que es un timelapse, ¿cierto? Timelapse de la producción de la seda, ¿ya? Entonces voy a ser como bien riguroso con esto voy a tener que volver a ponerlo en pausa el video porque seguramente va a saltar el copyright. Antes, se entiende, ¿cierto?, que hay que ir a buscar los huevos, po. Y eso también es un tema. O sea, para la época en la que estamos, ¿cierto?, ambientando nuestra novela, es todo un temazo, ¿cierto?, a propósito de la producción misma. Bueno, parece que me salté algo, si no me equivoco. Voy a ver si me salté. No, estábamos bien. Así está bien, está bien. Ya. Vamos a hablar de contexto de producción de esta novela que se llama Seda, cuyo autor es este caballero que está aquí, que tiene 63 años a su haber, está vigente, ¿cierto? Todavía, tiene una trayectoria literaria más o menos cototúa, y yo recojo hasta el año 2003 porque estamos hablando del contexto en el que se produjo Seda, más o menos, ¿cierto? Seda es una novela que fue editada, ¿cierto?, y lanzada a las casas editoriales, a las librerías, ¿cierto?, el año 1996. Alessandro Barico es un autor italiano, nació en Turín, ¿cierto?, en enero de 1958. Es tanto novelista, dramaturgo, periodista, ensayista, tiene algunas colaboraciones musicales por ahí, ¿cierto? También aquí sale mencionado justamente eso. Pero para que tengan una idea de lo diverso que es, ¿cierto?, este autor italiano.
licenciado en filosofía, se convierte, ¿cierto?, en un fenómeno mundial, justamente a propósito de con la publicación de su tercera novela, de su tercer trabajo, ¿cierto?, literario, que es Seda, en el año 1996. Creo que su primer trabajo literario fue en el año 1991, ¿ya? Así que estamos hablando de un autor de 1996 bastante novel, en el sentido esto muy joven para esa época. Vamos a hablar de, vamos a ver quién me dice. Ah, Dieguito, la prueba sería la próxima semana, jueves y viernes de la próxima semana. Que en el calendario, aquí tengo un calendario tapado, vamos a ver un calendario destapado. Sería el jueves 5 y viernes 6. ¿Ya? No vamos. ¿Qué entraba exactamente? Fabi, no te escucho bien. ¿Qué era lo que entraba exactamente? El libro. Ya. ¿Y eso de cuál es? Seda, de Alessandro Barico. Ya. Es que Fabián llegó recién, por eso está enchufándose. ¿Cierto, Fabi? Ok. Esta obra, traducida, ¿cierto?, a 17 idiomas, bueno, de ahora un poco más, ¿cierto?, de 17 idiomas, ha tenido una buena cantidad de ventas, más de 1 millón de copias, ¿cierto?, vendidas. Es bastante para un autor literario, ¿cierto?, como podría ser este tipo de literatura en particular. Eh, si bien es cierto, Barico, como que, de hecho, a mí me costó mucho encontrar algunas entrevistas. Él dicta cátedras, sí, eso es cierto. O cátedras malas, si ustedes buscan en YouTube van a encontrar varias cátedras que él da sobre su obra en particular. Pero también de su literatura en general, ¿cierto? Su visión que tiene de la literatura. Muchas de ellas están en italiano, ¿cierto? Hay poquitas que son algunas traducidas, ¿cierto?, al castellano. La mayor parte de sus intervenciones, ¿cierto?, como en cátedras, como charlas, qué sé yo, que da, son en su idioma original, ¿cierto?, en italiano. Es como un poco exquisito también en el sentido de que no se presta mucho para la tele. Sin embargo, o sea, no como para entrevistas, ¿cierto?, televisivas. Sin embargo, él tuvo un programa de televisión en Turín, ¿cierto?, donde hablaba preferentemente de literatura. Era un programa que se llamaba El amor es un dardo, ¿cierto?, que se dedicaba a la poesía. Y en el año 94, no, eso fue en el 93, en el 94, ¿cierto?, él tuvo un programa que se llama Pickwick, en el cual hablaba no solo de lectura literaria, sino también de escritura, a propósito, junto con una periodista ahí conocida en Italia, la Giovanna Zucconi. Eh, y lo más trascendente dentro de su aporte, ¿cierto?, a las letras es que él fundó un grupo una escuela literaria de técnicas narrativas, ¿cierto? Técnicas de escritura en Turín, pero que tiene sedes también en varios países, en varias ciudades, perdón, de Italia. Y no sé si en alguna ciudad de Europa también, a propósito, que se llama Holden, a propósito y haciendo alusión al protagonista de la novela El Guardián del Centeno, ¿ya?, de Salinger, por si acaso. Ahí Holden se llama acuérdense que Holden tenía intenciones literarias a propósito de lo que se menciona en El Guardián entre el Centeno. Bueno, ahí también una colaboración con música electrónica, como les decía, también dicta cátedra, tiene algunas entrevistas a propósito de lo que significa para él la literatura, etcétera, etcétera. Es una persona bien activa desde el punto de vista, ¿cierto?, literario, ¿ya? Él es el autor. Barico, ¿cierto? Tiene una forma literaria entre que se puede considerar como no necesariamente realista mágico, pero tiene muchas nociones de lo onírico a propósito de la idea del mundo, ¿cierto?, de los sueños en su novela. Y de ahí, ¿cierto?, lo que yo señalaba anteriormente, este fuerte carácter simbólico que es súper importante también en reconocer en la obra. De hecho, es como poesía narrada. En algunos momentos ustedes se van a sentir leyendo, ¿cierto?, como un poema narrado, ¿cierto? Un prosa poética, como se puede llamar. Eso está muy, muy vigente, ¿cierto?, en esta novela Seda de 1996.
El estilo se caracteriza justamente porque hay una concepción personal con varios giros y registros a propósito del tono con el que se narra esta novela, una novela contada, ¿cierto? Con un narrador omnisciente, por supuesto, pero que es muy intimista, este narrador omnisciente. Entonces, como no está basado, el estilo narrativo no está basado, ¿cierto?, en ambientar, en describir. Por eso que su extensión, si ustedes se dan cuenta, es bastante breve, ¿cierto?, bastante escueta. No ahonda mucho en la descripción de los paisajes. Sin embargo, nos da atisbos de esos paisajes y eso nos sirve también a que nosotros como lectores vayamos jugando a completar esta historia con nuestra imaginación. Por eso lo onírico, ¿cierto? Con nuestra cultura. De hecho, juega mucho con esa idea también de descubrir un país que para nosotros, más que un país, una cultura, ¿cierto? Que para nosotros es totalmente desconocida, como es Japón. Ahora, claro, ahora nosotros sabemos qué es Japón, dónde está y todo el cuento, pero piensen que esta novela está ambientada en 1860, o sea, mucho tiempo atrás, un siglo totalmente ingenuo, ¿cierto? Un siglo recién despertando a la técnica y más que la técnica, a la tecnología. Todavía un siglo, ¿cierto?, a oscuras, porque la electricidad no se inventaba, ¿cierto?, sino hasta más o menos cerca de 1900. Así que, claro, van a encontrar ahí una ambientación bien bucólica, así como muy pueril, poco desarrollada. De hecho, hay un estilo que nosotros vamos a llamar a propósito, un poquito más adelante hablo de eso en particular. Bueno, para no irme por las ramas. Dice, en cuanto a temática, Barico se sirve de entornos irreales y personajes forzosamente imposibles. Bueno, aquí tenemos dos personajes que se contraponen de carácter fuerte, digamos, los varoniles, los personajes que son, ¿cierto? Bueno, hay varios personajes que son como muy, no sé si usar la palabra caricaturesco, pero es como son muy estereotipables, o se reconocen muchos estereotipos en ellos, ¿cierto? Está justamente el señor, em, ay, ¿cómo se llama este viejujo? Todo está Core, ¿cierto? El protagonista, pero estoy hablando del que lo mete a Core, ¿cierto? En el mundo de la seda, po, que sería, en este caso, ¿cierto? Y se me escapa el nombrecillo, aquí lo tengo apuntado. Em, bueno, está Jean-Core y... mm, ya, 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 sí, pues. Está aquí, está este personaje que se llama... Claro, la película, sí, pues hay una película de la obra Seda de 2006, ¿o no? Está ahí, no sé si estará subtitulada a castellano, debería estar. Sí, tiene un nombre como bien comercial. Pero servirá. Ah, Valdaviu, sí, Valdaviu, ese es el nombre del personaje. Gracias. Aquí está, claro. Me confunde con el nombre del pueblo que es La Ville-du. Ese es el pueblo. Pero Valdaviu, ¿cierto? Un hombre que había llevado, ¿cierto?, la idea de la seda al pueblo, y el pueblo que era repiola, así como que no tenía mucho aires de ser un pueblo, ¿cierto?, rico. Mucha gente, ¿cierto?, eran como campesinos y dedicados, ¿cierto?, a las labores como cotidianas del campo. De repente se ven fuertemente influenciados por esta idea, ¿cierto?, de producir seda y, y ven en ello, ¿cierto?, un negocio próspero, porque la tela, específicamente la seda, es una tela bastante cotizada. Sobre todo, piensen que está ambientada en Francia de esa época, y Francia, antes del siglo XX, ¿cierto? Empieza de a poquito como a convertirse en un país referente no solamente de la cultura en general, sino específicamente de la moda, en París. O sea, piensen que las grandes empresas, ¿cierto?, hoy empresas dedicadas al rubro textil, específicamente de la moda, son de origen o italiano o francés.
¿ya? Este autor italiano, bueno, también toma referencias, obviamente, de Turín. Turín también tiene una importante, una importante voz, digamos, en el mundo de la moda. De hecho, se hacen grandes desfiles, ¿cierto? De grandes marcas, ¿cierto? De moda, y no voy a mencionar para no dar la lata. Lo que ustedes conocen, pues, o sea, qué sé yo, Gucci, qué sé yo, etcétera, etcétera. Hay muchas, muchas, muchas. De ese mundo estamos hablando, pero no del mundo de la moda en sí, sino de la producción de la tela, que es como, y cómo se fue de a poquito, ¿cierto? Transformando. Ese es como el ambiente, ¿ya? Sin ahondar mucho en ello. Igual se hace mención, obviamente, de aspectos técnicos. De hecho, hay un crossover por ahí que a mí me pareció muy simpático, que es con Louis Pasteur, a propósito, un científico francés, obviamente, que está empezando a estudiar desde el punto de vista, ¿cierto?, científico, con aparatos científicos como el microscopio, el comportamiento, ¿cierto?, de algunos insectos, particularmente de la seda, ¿cierto?, que les permite a los productores de seda de Francia, ¿cierto?, tener una idea de cómo cuidar los huevitos, ¿cierto?, para que no les dé una peste que les estaba dando, ¿cierto? Y por eso surge, a propósito de esa enfermedad, surge, ¿cierto?, la idea de que el narrador, o sea, perdón, el protagonista tenga que viajar al extremo, ¿cierto?, del mundo para poder ir a buscar gusanos de seda en particular, y se surge esta historia que es la historia central de esta novelita, que es la historia de amor entre la mujer, ¿cierto?, del, del que le vende los huevos de seda y, y nuestro Herb Jonko, ¿cierto?, la misteriosa mujer, que no es japonesa, ojo, porque hay algunas novelas de la mujer de Harakei. Hay algunas novelas donde sale como portada una mujer de rasgos orientales, específicamente rasgos japoneses, pero ella no es japonesa, pues. Hay un misterio ahí, yo no les voy a hacer spoiler de esa parte del libro para que ustedes lo lleguen a leer también con afán. Bueno, aquí está, pues, el estilo. La imagen surrealista de la obra de Mariko siempre está presentada por un narrador imposible como sus personajes, que nunca hace juicio de esto, solo los presenta, ¿cierto? Y no entra en un juicio personal de entender la psicología del personaje, sino que nos muestra su acción, su permanente, ¿cierto?, movimiento hacia, en este caso, ¿cierto?, el amor, en este caso, un amor más o menos prohibido. Para sus críticos es demasiado celoso de este Barico, ¿cierto?, de su forma e insoportablemente naif, ¿cierto? Para sus seguidores, un genio del estilo y de la temática. En la forma en la que está contada, de hecho, los capítulos que ustedes van a leer en esta novela, que están leyendo, ¿cierto?, apenas tienen un par de páginas, máximo 3 páginas. ¿Sí? No creo que haya un capítulo que tenga más de 3 páginas, ¿cierto?, en particular. Y son hartos capítulos, sí, pero son muy cortitos. Incluso hay capítulos de menos de una página. Ahora, ¿qué es naif? Naif es un término que se utiliza para poder bueno, la palabra naif significa ingenuo, ¿cierto? No sé si es naif o naif, ¿cierto? No sé, la pronunciación ahí me pilla. Pero que me perdonen los amigos los amigos franceses, pero se refiere este término, ¿cierto?, a la idea de que es un estilo bastante ingenuo, casi infantil. Es como una historia para cabros chicos, pero con una temática para adultos, desde el punto de vista como está contado. Alguien lo podría leer, ¿cierto?, con mucha sencillez. Parece que fuera así, con mucha ingenuidad. De hecho, parece que la historia fuera así. Los personajes son bastante ingenuos. Harakei, por ejemplo, que ve como su esposa coquetea con, no sé, su esposa, su mujer, ¿cierto? Coquetea con este comerciante francés. Permite eso. Sin embargo, después como que le para el carro, pero después, o sea, cuando ya está después del cuarto viaje como que le para un poco, como que hace como una distancia entre la relación de su implícita, obvio, nunca, hasta ese momento por lo menos no había sido explícita entre estos dos personajes. La novela, dice Seda, ¿cierto? Título original en italiano Z, es esta novela escrita por este escritor, ya lo sabemos, ¿cierto? En 1996, gran éxito editorial y traducida a varios idiomas.
La historia ubicada en el siglo XIX narra, ¿cierto?, esta historia de un comerciante francés llamado Jonco que viaja repetidamente a Japón. Pensé, caballo, tren, barco, no habían aviones todavía, pues entonces el viaje se hacía eterno. Estamos hablando de miles y miles de kilómetros, días, prácticamente, porque partía en enero y llegaba en abril, cuando iba a rutas medias. Imagínense a rutas medias como Irak, ¿cierto? Siria, Egipto, a buscar los huevos de... Pero cuando se produce esta peste, él tiene que ir a... No China, porque China como que no le fincaba mucho el negocio, y habían nociones de un país llamado Japón, que tenía, por su hermetismo, ¿cierto? Porque es un país que estaba como muy cerrado en sus fronteras, culturalmente también, por mucho tiempo, Japón fue así. eh, Sabían que allá podían encontrar huevos de seda, una seda exquisita, ¿cierto? Y que no iban a encontrar problemas, digamos, de peste, de gusanos, ¿cierto? O sea, perdón, de este bichito que afectaba a los gusanitos, los mataba. El problema era que estaba prohibido sacar huevitos de larvas, ¿cierto? De gusanitos de seda, porque eran bastante cuidadosos los japoneses de eso, hasta que se permitió, ¿cierto?, de alguna manera estas visitas comerciales y un poco también el contrabando de huevitos de gusano. Y con eso abastecer la industria textil de Laville-du, ¿cierto?, el pueblo en el que Hervé Jancourt se hace no solamente notoriamente un personaje importante, popular, sino también muy rico. Con respecto al estilo, y según lo que dice Mario Vargas Llosa, ojo con esto, la novela destaca por su laconismo y sutileza. Dice, posee un lenguaje conciso, no redundante en términos como muy académicos, ni mucho menos, bien concreto, bien sencillo de entender. Hay algunas precisiones que son como técnicas con respecto a, medios de transporte que para nosotros son un poco diferentes de los que estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Pero lo demás es un lenguaje bastante entendible. La traducción ha sido también respetuosa de eso. Podríamos considerarlo como una fábula oriental incluso. Es como un cuento japonés, más que una novela francesa, o sea, perdón, italiana. El director, de hecho, François Girard, rodó en 2007 una adaptación fílmica, ¿cierto?, de esta película bajo el título de Seda, pero en inglés, pues, más comercial, Silk. Estrenada, ¿cierto?, el año siguiente en España como Seda y en México como Retrato de Amor. Aquí España como que ahora respetó el título original y México se arrancó con los tarros. Acuérdense que España siempre le cambia los títulos a todo. Ahí está, ¿cierto? Esta es justamente la edición que tengo yo. Z, una de las joyitas que tengo en mi biblioteca. ¿Qué ha dicho la crítica? Y esto también es súper importante que ustedes reconozcan que hay crítica y sobre esto también vamos a basar un poco la prueba. Mañana lo vamos a ver con mayor detalle, ¿cierto? En clases esta idea, ¿cierto? De cómo impacta esta novela también en nosotros como lectores. Ojalá que lleven algo de leído del texto mañana, así cuando vayan a clases presenciales para que podamos conversar un poco también de eso, ¿cierto? Del goce estético que produce cierto tipo de obras en particular. Paolo de Stefano, ¿cierto? De la Corriere della Sera, dice, un sutilísimo cruce de historia y fábula con ritmos excelentemente estudiados, muy estudiados, ¿cierto? Diría yo. Aquí todo está reducido al hueso, perdón, esencial y aéreo. De hecho, a mí me llama mucho la atención estos códigos que tienen para sostener una relación de amor sin tener contacto físico. Pues hay una complicidad simbólica entre la mujer, la extraña mujer, ¿cierto? De Harakei y Hervé Jancourt, ¿cierto? Seda es bueno, dice Rafael Pérez Castell, ¿cierto? También crítico literario, Seda es una bellísima historia de amor, disfrazada de libro de viajes. Aquí se mezclan dos temas importantes dentro de la literatura universal, el amor y el viaje. Hervé Jancourt, viajero, ¿cierto? Comerciante,
no es el verdadero protagonista, porque esta historia es de 3 mujeres, dice este crítico, que manifiestan su amor en un gesto, que se convierte en metáfora de cada una de sus vidas. Seda es un hermoso libro de viajes, disfrazado de historia de amor, dice. Alessandro Barico nos cuenta el viaje como una escena estática. De hecho, el recorrido que hace Hervé Jancourt de Francia, del pueblo, ¿cierto? De su pueblo, hasta Japón, de ida y de venida, es relatado como un itinerario concreto, ¿cierto? Es el mismo recorrido. Hay algunas diferencias, ¿cierto?, en el tiempo que le toma esperar a los contrabandistas que lo llevan de puertos chinos, ¿cierto?, a Japón, de 8 a 11 días, pero es lo único que difiere, digamos, con respecto al viaje en sí. Bueno, tránsito que pasa al segundo plano, porque lo que realmente importa es el otro viaje, el viaje que va hacia el mundo interior de Jancourt, que se manifiesta exterior, se exterioriza, ¿cierto? A propósito de la relación que tiene él con esta extraña mujer, pero también con la construcción de también una réplica de esa pasión por este país que visita en un hermoso jardín que está construyendo, ¿cierto? eh, en las, eh, en las parcelitas que se compró, gracias al dinero de la seda. Seda no es una historia, es una galería en la que el autor ha colgado retratos de sus personajes. Son telas con pocas pero hábiles pinceladas que recrean un mundo irreal y mágico, habitado por seres parecidos a héroes mitológicos, tanto más que a burgueses, ¿cierto?, de finales del siglo XIX. Seda puede que ni siquiera sea un libro y trate este complejo de kanji, ¿cierto?, o ideograma chino que Alessandro Barico se ve obligado a inventar para dar nombre a esta melancolía que produce la vida cuando pasa. ¿Ya? También pues, de hecho, justamente con esto quiero terminar para dejar la puntada inicial de la clase de mañana, a propósito de ir recogiendo algunos pasajes de la obra y destacando, ¿cierto?, específicamente esto que es como casi reflexiones finales del libro, en donde Jancourt se ve a sí mismo. Él permanentemente, de hecho, permanentemente hay una imagen con una réplica con respecto al agua. El agua es como que también un condicionante dentro de la historia del estado anímico. Finalmente, cuando él encuentra cierta paz, ¿cierto?, en esta pasión que siente desaforada, ¿cierto?, y que no les voy a hacer spoiler, él encuentra cierta paz ya y se ve a sí mismo, ¿cierto?, de este modo, dice. De vez en cuando, en los días de viento, bajaba a través del parque hasta el lago, que se construyó, acuérdense, un jardín bien hermoso, y permanecía allí durante horas en la orilla, mirando cómo la superficie del agua se agitaba, formando figuras imprevisibles, que brillaban sin orden en todas las direcciones, así como está aquí, ¿cierto? Fíjense en la hoja, yo elegí en la imaginación, al débil. El viento era uno solo, perdón, pero sobre aquel espejo de agua parecían miles que soplaban. De todas partes, un espectáculo leve e inexplicable. De hecho, hay algunos momentos de esta novela que yo siento como que estuviera leyendo un haiku, como muy extraño eso. De hecho, me puse a contar varias veces las sílabas que, claro, como está traducida del italiano al castellano, a lo mejor se pierde un poco la cantidad de sílabas, la métrica, ¿cierto? Pero me da la impresión de que hay una intención media de imitación de este estilo literario japonés a propósito de Jaula de Pájaro, que también es un símbolo súper importante dentro de la novela. Mañana lo vamos a mencionar, ¿ya? Para que dejemos como el pie para la clase de mañana. Bueno, recordamos un poquito hoy día lo que era la comprensión lectora a partir de estos elementos simbólicos y elementos estáticos, ¿cierto?, dentro del ejercicio de comprensión lectora para la producción de una lectura modelo y una comprensión también un poco más acabada, basándose en aspectos que son no solo formales, sino también estéticos. Formales, es decir, de la forma, tanto como del contenido, tanto, ¿cierto?, también lo valórico que viene a ser, ¿cierto?, el producto de nuestro goce estético justamente con este tipo de textos. Ya, que vamos a destacar importante porque este mismo ejercicio seguramente va a aparecer repetidas veces, ¿cierto?, no solo en las pruebas que nosotros tengamos de aquí a fin de año, sino también repetidas veces en sus vidas
no solo en las lecturas literarias, sino también, por ejemplo, en el cine que ustedes vean, en la música que ustedes escuchen, en las series que sigan, etcétera, etcétera. O sea, en el arte de contar cosas a través de la literatura, que tiene estas manifestaciones que son diversas. Otro elemento importante también es que puede que como ejercicio literario, de lectura me refiero, también les pueda servir para su PTU, PDT, como se llame, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver en la clase de mañana también, a propósito de este impacto que tiene como, literariamente esta novela en nosotros, desde el punto de vista estético, y algunas preguntillas claves, ¿cierto?, para sus clases, su prueba, digamos, de la próxima semana, que van a tener como tarea durante la semana y que va a ser una réplica, ¿cierto?, de esa tarea, ¿cierto?, va a ser réplica en la prueba en sí, ¿ya? Así que eso vamos a ver mañana. Chiquilines y chiquilinas, voy a hacer antes de dejarles, voy a hacer otro pantallazo porque creo que apareció otro compañero en el transcurso de la misma para que no se vayan todavía, ¿ya? Y eso, cuídense mucho, chicos. Ahí está el pantallazo hecho. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Chau, chau. Chao, profe. Chau.